Muchas gracias. Bueno, la siguiente charla es infección por virus de la inmunodeficiencia humana. La verdad es que traté de hacer un resumen en general sobre aspectos de epidemiológico, infección y alguna sospecha diagnóstica. Así que vamos a tratar de, bueno, dejé afuera obviamente el tema de la terapia antirretroviral, que en general es un tema que se maneja mucho más por los especialistas, para concentrarnos más que nada temas de diagnóstico. Bueno, la verdad es que este año, de cierta forma, hemos tenido un poquito botado el VIH por toda la contingencia del COVID, pero el VIH está ahí. Ya nosotros seguimos atendiendo a nuestros pacientes, principalmente urgencias, ingresos. La mayoría de nuestros pacientes, como una terapia con terapia antirretroviral, andan muy bien, por lo tanto, de cierta forma, estamos permanentemente sabiendo de ello, dándole su terapia. Por lo menos en nuestro hospital, la terapia se la van a dejar a domicilio y le damos terapia suficiente para 2 o 3 meses, pero sabemos que hay muchas nuevas infecciones de VIH que no estamos diagnosticando. Ya, al día de hoy hay una estimación alrededor de 38 millones de pacientes viviendo con VIH. Esta es la otra pandemia, digamos, que ya tiene muchos años. Se infectan al año alrededor de 1,7 millones de pacientes, obviamente con algunas diferencias regionales, pero todos sabemos que en Chile la cantidad de pacientes infectados va claramente en aumento desde hace varios años. Ahí vamos a mostrar algunas estadísticas sobre eso. Y recordar además que alrededor de 800.000 personas fallecen por VIH en el mundo al año, y también con muchas diferencias regionales. La mayoría de estas muertes se concentran en países en vía de desarrollo, en países subdesarrollados y principalmente en África. Gracias a Dios en Chile no es un gran tema el tema, las infecciones en menores de 15 años o infecciones infantiles, pero sí en el mundo nacen alrededor de 100.000 o se producen, perdón, alrededor de 100.000 muertes al año por infecciones relacionadas a VIH. Esto es lo que le comentaba en general, hay algunas diferencias regionales en relación al tema de VIH. Si tenemos el 38 millones de personas que viven con VIH en forma global, vemos que el gran porcentaje o el gran número de las infecciones se concentran en África, alrededor de 25-26 millones. América como América, comprende América del Norte, América del Sur y Centroamérica, 3,5 millones, Sudeste Asiático 3,8, Europa 2,5 y en Pacífico alrededor de 2 millones de pacientes. Así que es una infección que tiene muchas diferencias regionales, no solamente por la cantidad de pacientes además, sino obviamente por la prevalencia. La prevalencia global estimada es de alrededor de un 0,8%, o sea, alrededor del 1% o cerca del 1% de la población mundial se estima que podría estar infectada por VIH. Y de este porcentaje, el continente que tiene mayor porcentaje de prevalencia es África, con alrededor de un 4,2%, pero hay también diferencias muy importantes o marcadas entre distintos países africanos que pueden tener prevalencias mucho mayores. En América la prevalencia global es alrededor de un 0,5%, pero vamos a ver que Chile, que tenía una prevalencia en general menor, ha tenido un aumento en los últimos años en relación a la infección, con muchas explicaciones sociológicas y médicas de este tema. Uno de los grandes mejorías o aportes que ha tenido el manejo del VIH obviamente es la terapia antirretroviral. Y terapia antirretroviral moderna, que tiene obviamente triterapia, que ya está muy bien establecida desde el año alrededor del año 2000, con un aumento progresivo del acceso de terapia antirretroviral
que hoy en día llega sobre el 60% de los pacientes. Y esto es una de las cosas que ha tenido mayor influencia en disminuir la mortalidad y probablemente o con el tiempo disminuir las nuevas infecciones, que es lo que esperamos que se produzca en todo el mundo. Ya sabemos todos que VIH es una infección, una enfermedad que por ahora no tiene cura, pero sí podemos prevenir la infección de una persona a otra persona a través del uso de la terapia antirretroviral. Y lo que sí hemos visto en el tiempo es que en relación al uso de la terapia antirretroviral se ha producido en forma global dos cosas que son principalmente la incidencia de VIH, que ha tenido una disminución importante en el tiempo hasta llegar a estos números hoy en día, y también las muertes relacionadas a VIH, que en su pic llegaron a más de 1,5 millones de pacientes o personas al año, y hoy en día están en alrededor de 700, 800 mil. Y esto está muy asociado a campañas de diagnóstico y a campañas de tratamiento, tratando de llegar a la mayor cantidad de personas. Si vamos y revisamos un poco lo que está pasando en Chile la situación es un poco distinta, en el sentido de que la tasa de notificación de VIH en Chile ha ido en aumento en los últimos años, 17, donde vemos un aumento en hombres y en mujeres, pero principalmente en hombres, de las nuevas infecciones o tasa de notificación de VIH en total del país. En mujeres también vemos un aumento, pero un aumento menos sostenido y que se ha tendido a estabilizar en el último tiempo. Y si vemos las notificaciones del VIH, casos nuevos, desde el año 2010 hasta el 2018, vemos un aumento sostenido del número de infecciones desde el año 2010 hasta el 2018, desde 2.982 a 6.948, lo que ha demostrado que probablemente no lo estamos haciendo muy bien desde el punto de vista de la prevención de nuevos casos. Probablemente sí pueda que haya algunos avances muy importantes en diagnóstico y en tratamiento de los pacientes que identificamos, pero la prevención de nuevos casos ha ido claramente en aumento. Si vemos en la región de Magallanes, que es donde nosotros con la doctora Pinto trabajamos, también hemos tenido desde el año 2010 un aumento importante de las nuevas notificaciones, de los nuevos casos, obviamente de las tasas, que ha ido, como se ve aquí, de 20 pacientes el año 2010 a un pic de 55 el 2014, una pequeña disminución hasta llegar a otro pic el año 2018, y el año pasado tuvimos 57 pacientes nuevos con una tasa de 33,9 pacientes por 100.000. Importante hablar sobre el origen y diseminación de la epidemia. Hay muchas dudas o muchas cosas que la gente a veces habla sobre esto, pero lo que vemos es que tenemos dos cepas o dos tipos de VIH distintos, que VIH1 y VIH2. Es importante saber que en general la mayoría de los mamíferos tienen sus virus de inmunodeficiencia, que el gato puede tener un virus de inmunodeficiencia, los perros en general, y los primates, y nosotros como primates también tenemos esto. Existen diferentes vías de introducción, vamos a ver alguna hipótesis. La que está más establecida hoy en día es que se inició principalmente en África y tiene relación directa VIH1 al virus de inmunodeficiencia del chimpancé, y VIH2 virus de inmunodeficiencia del sutimangane. En general, VIH, la mayoría de las infecciones, o la verdad es que yo en general no he visto infecciones por VIH2 en Chile. Hay algunas también diferencias regionales, hay algunos lugares del mundo que tienen más VIH2, pero en general en Chile la mayoría de los pacientes tienen VIH1. Hoy día se cree por estudios de biología molecular y árboles filogenéticos armados desde distintas cepas que se encuentran disponibles, que el origen inicial del paso de la inmunodeficiencia, del virus de inmunodeficiencia del
de alguno de estos, ya sea el chimpancé o Sotimangabi, hacia el humano, se dio en el Congo, principalmente en un lugar que se llama Kinshasa, y después se fue moviendo por las vías del ferrocarril a medida que se iban construyendo, y finalmente todos sabemos el viaje que fue largo desde los años 20 en este caso, años 60, llegando a estas zonas del Congo, y finalmente llegando a América, Nueva York, San Francisco, etcétera, a distintas partes del mundo, ya después con una diseminación eh, global. Bueno, este es nuestro amigo, el VIH es un virus, un lentivirus de la familia Retroviridae. Como sabemos, es un virus que tiene su material genético por RNA, dos hebras con su transcriptasa reversa, distintas enzimas como la proteasa, integrasa, una cápside de P24, que es importante conocerlo porque el diagnóstico hoy en día del VIH, bueno, ya desde hace muchos años, implica encontrar también este antígeno P24 en las muestras, todos los ELISAs de cuarta generación lo tienen. Además de eso, la glicoproteína GP120, que es la que se une, y junto con las 41, que es la que se une para hacer la infección del humano, por este receptor de CD4. Si vemos una parte de la biología o del ciclo de la infección del virus, el virus se une a través del receptor de CD4 con un co-receptor que se llama CCR5 o CXCR4. A través de esta unión entra el RNA viral. Este RNA viral, a través de la transcriptasa reversa, se transforma en DNA proviral, y el DNA proviral se integra a través de una enzima que se llama integrasa al genoma viral. Muchos de estas partes del proceso pueden ser bloqueados por distintas drogas, por ejemplo, inhibidores de integrasa, inhibidores de transcriptasa reversa, así que son fármacos que hoy en día están en pleno uso para el tratamiento del VIH. Además de esto, después de que se forma este DNA proviral que se integra en el genoma humano, por lo tanto la célula queda infectada para siempre, se produce la transcripción del RNA viral y nuevamente se arma un nuevo virión, por síntesis de proteínas del VIH, expresión de la GP120 y GP41 en la superficie de la célula, y finalmente sale el virión hacia el exterior a infectar a otra célula, otro CD4, etc. Del punto de vista de la infección, sabemos que la replicación es muy rápida, se producen alrededor de 10 billones de billones diarios, así que la cantidad de nuevos virus que se producen es alta, con una alta tasa de mutación, con una sustitución de un genoma por ciclo, recombinación además de 7 a 30 recambios por ciclo. Si revisamos la historia natural de la infección por VIH, cuando tenemos una infección retroviral hay un contacto sexual no protegido y hay un ingreso del virus a través del tejido de las mucosas. Rápidamente se produce en horas una infección de las células, principalmente células como CD4 o algunas células dendríticas, con una expansión local que es muy rápida, 3 a 4 días, y diseminación a todos los tejidos linfáticos, principalmente linfáticos del intestino delgado, donde ahí se pierde en forma rápida, más o menos el 40 al 50% de las células que tenemos acá. En este caso podemos ver en forma bastante rápida, y si buscamos anamnésticamente los pacientes, el síndrome de retroviral agudo, que podríamos encontrarlo hasta en el 80% de los casos si es que lo buscamos con detalle, y después de esto un periodo de latencia clínica bastante largo, que puede ser distinto de paciente en paciente. Pueden ser pacientes que a veces pueden tener 2 o 3 años de latencia clínica, y otras veces 5, 8 años, va a depender un poco de la respuesta. Y finalmente después viene el periodo de infección clínica, que lo vamos a revisar.
¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de infección? Principalmente la exposición. Claramente hay un aumento del riesgo de infección en relación al número de parejas sexuales y obviamente si es que la pareja está infectada por VIH. La transmisión también va a depender mucho de la carga viral de la persona infectada. Un paciente que está con un síndrome retroviral agudo, que tiene 30 millones, entre 10 a 30 millones de carga viral, tiene una capacidad de infectar mucho mayor que un paciente que tiene cargas virales menores. El tipo de contacto sexual en general también es un factor que aumenta el riesgo de infección en forma importante. El riesgo anal tiene mucho más riesgo que el riesgo vaginal, que el sexo vaginal, y el sexo oral en general tiene un riesgo que es bastante menor. La coexistencia de otra enfermedad de transmisión sexual también se asocia en forma importante como factor que aumenta el riesgo de infección, principalmente por inflamación y ulceración de mucosas genitales, y obviamente el no uso de métodos de barrera, como el condón. Una de las cosas importantes es conversar sobre o contarles sobre los tiempos en que nosotros podemos hacer los diagnósticos de VIH, que es el famoso periodo de ventana. No sé por qué la gente en general se quedó con la historia, con el antecedente, que los periodos de ventana podían ser largos, de alrededor de 2 o 3 meses. La verdad es que hoy en día los periodos de ventana para los exámenes que tenemos, que son básicamente ELISA de cuarta generación, que detectan antígeno P24 y que detectan además inmunoglobulina, en general no son más de 10 días, 10 a 15 días. Así que en un paciente que tiene un síndrome retroviral agudo, que tenemos la sospecha que puede estar haciendo una prima infección por VIH, la posibilidad de hacer el diagnóstico a través de ELISA es bastante alta, ¿ya? Así que recordar eso, que en general la solicitud de un examen VIH puede ayudarnos incluso en un síndrome retroviral agudo. Solo para graficarle un poquito qué es lo que pasa desde que tenemos un paciente con una infección primaria. Habitualmente nosotros tenemos entre 1000 y 1200 CD4, que es la célula que principalmente se infecta por VIH y que disminuye en forma rápida. Y esto baja en semanas, alrededor de la mitad o del 50% de nuestro repertorio de CD4, del linfocito CD4, desaparece o se destruye en las primeras meses de la infección, y después de eso puede haber un pequeño aumento y generalmente se estaciona entre 600 y 700 CD4. Esto, la verdad es que también puede variar de paciente a paciente. Nosotros hemos visto pacientes que hacen una disminución de CD4 muy importante, incluso llegando a tener infecciones oportunistas durante el periodo cercano a su primera infección, y hay otros pacientes que logran mantener CD4 altos en tiempos más prolongados. Más o menos alrededor del 1% de los pacientes pueden tener cargas virales muy bajitas y CD4 elevados por tiempo más o menos largo. Y después viene este periodo de latencia clínica que van disminuyendo los CD4 hasta llegar a niveles muy bajitos, donde empiezan a aparecer los síntomas constitucionales, enfermedades oportunistas, y el paciente puede fallecer principalmente por infecciones oportunistas o por algún cáncer asociado. Y por otro lado, la carga viral, que no existía antes o que era negativa antes de infectarse, tiene una elevación muy importante, llegando a 10, 30 millones de copias, y después disminuye, y después va a ir aumentando en el tiempo a medida que el sistema inmune va perdiendo esta batalla contra la infección por VIH. Acordarse que en este caso, donde podemos ver el síndrome de primoinfección, la primoinfección por VIH, y es donde el paciente tiene más posibilidades de infectar, y se ha visto que en este periodo es donde se produce más diseminación de cierta forma de la infección por VIH. Una de las cosas importantes recordar y que quede como uno de los datos de la presentación es este concepto del reservorio latente. ¿Ya? Hoy en día sabemos que el reservorio latente es el principal obstáculo para lograr curación. Esta es una característica que hace que la infección por VIH hace que muchas células no expresen ningún marcador, por lo tanto son invisibles al sistema inmune, y
el reservorio va a durar lo que vive en promedio un linfocito TSD4, que pueden ser tiempos bastante prolongados, y se estima que el reservorio latente, cuando nosotros usamos terapia antirretroviral, estas células que quedan durmiendo, que no expresan ningún marcador, puede ser incluso tan bajo como 1 millón de células, de las billones de células que tenemos en el cuerpo. Pero estas células quedan durmiendo para siempre. En los pacientes no tratados, la viremia puede llegar a 10.000 a 100.000 copias por ml y el reservorio 0,01% de la producción viral. Y en los pacientes tratados hay una rápida disminución de la viremia, pero se mantiene este reservorio latente incluso en pacientes con terapia. Como para graficarlo, cuando tenemos una infección por VIH, tenemos células que se van destruyendo en forma rápida por el virus, y tenemos estas células en rojo que quedan viviendo por tiempos mucho más prolongados. Las células que se destruyen, el virus sale de ellas, vuelve a infectar otras células. Si usamos terapia antirretroviral, todas estas células que se destruían ya no se van a seguir destruyendo, vamos a tener muy poca carga viral, algunos virus dando vuelta, que vamos a lograr medirlo por cargas virales, pero pueden ser muy poquitas, incluso 1, 2 virus por ml de sangre, pero estas células van a quedar que están infectadas en forma latente, no vamos a ser capaces de tratarlas con la terapia antirretroviral, y al suspender la terapia rápidamente son capaces de producir nuevos virus y a su vez volver al ciclo. Así que un paciente que deja su terapia antirretroviral vuelve a su foja cero a un aumento de su infección en forma bastante rápida. Y hay muchos factores que promueven esta latencia, que es muy interesante estudiarlos, pero son a veces un poco complejos, pero producen secuestros del complejo de factores de elongaciones, inhibición del trasplante de RNA mensajero del núcleo, una serie de factores que hacen que la célula duerma por un tiempo prolongado hasta que se puede volver a despertar. Esto lo sabemos ya hace muchos años, que la terapia antirretroviral en general funciona cuando usamos 3 drogas, que si usamos solo monoterapia con AZT, la verdad es que los reportes iniciales eran que la supresión viral no dura más de 1 año, las supresiones virales con 2 drogas, a pesar de que hoy en día hay algunas drogas mucho más potentes que logran que una terapia con 2 drogas se comporte como una terapia de 3 drogas, pero en las terapias que teníamos en acceso en el año 94 o en los años 90, esto no se lograba y rápidamente la infección viral volvía a aumentar, y desde el año 96 ya conocemos esta terapia. Ya, así que en su momento se pensó que con estas 3 drogas íbamos a curar a los pacientes a los 2 o 3 años de terapia antirretroviral. Pero lo que hemos visto lo que se sabe ya desde hace un tiempo largo, es que tendríamos que usar tiempo de terapia antirretroviral muy prolongados para poder erradicar una infección. Se han calculado sobre 70, 80 años de tratamiento con terapia antirretroviral para poder erradicar una infección en un paciente. Tenemos gente que se ha sanado del VIH, sí, contados por los dedos de la mano, y son pacientes que han usado una estrategia para esto. Por ejemplo, el primer caso fue el paciente de Berlín, un paciente que sabemos que es un VIH, que desarrolló leucemia, usó una quimioterapia agresiva como tratamiento de esta leucemia, lo que produjo muerte de todas las células infectadas por VIH. Además de eso recibió radioterapia corporal total y recibió trasplante de médula ósea de un donante que tenía una mutación que hacía que no tiene el CCR5, por lo tanto no había ninguna posibilidad de que estas nuevas células fueran a infectarse por VIH porque no tenían el correceptor para ingresar. Hoy día se sabe que más o menos hasta el 10% en algunas partes del mundo son portadores de esta mutación, así que se usó esta estrategia para poder tratar a este paciente. Pero la verdad es que esto es algo que es muy difícil de replicar en nuevos pacientes, porque hacer un trasplante de médula ósea a alguien tiene una mortalidad asociada que es bastante alta. De hecho, creo que este paciente
falleció este año, probablemente por complicaciones asociadas al trasplante de médula. Acordarse esta clasificación de los pacientes en relación a sus síntomas y a los recuentos CD4 hoy en día sigue completamente vigente, se usa desde el inicio de la epidemia, y las infecciones oportunistas están directamente relacionadas con el nivel de CD4. Ya, acordarse que todavía se usa esta clasificación de pacientes asintomáticos o síndrome retroviral agudo como letra A, algún listado de infecciones del grupo B, y existen las enfermedades definitorias de SIDA, que son las del grupo C. Y el recuento CD4, por un lado, más de 500 CD4 por milímetro cúbico, o por ml, entre 200 y 500 CD4, y menos de 200 lo definen como 1, 2 y 3, y se habla de SIDA en todos los pacientes que tienen menos de 200 CD4 o que tienen una enfermedad definitoria de SIDA independiente de su recuento de CD4. Este es el listado de las infecciones o de la problemas asociados a la lista del grupo B, candidiasis orofaringia, baja de peso menos de 10 kilos, listeriosis, nocardiosis, angiomatosis basilar, polineuropatía periférica, proceso inflamatorio pelviano, herpes zóster. En general hay muchas de estas infecciones que se pueden ver en forma habitual, como el síndrome de Raynaud crónico, pero ya que se prolonga más de un mes, o síndrome febriles prolongado más de un mes. Y hay otras infecciones que son más raras de ver en pacientes que no son inmunocomprometidos, como angiomatosis basilar o listeriosis o nocardiosis. Y las clásicas enfermedades definitorias de SIDA del grupo C, como la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, la neumonía por pneumocystis jirovecii, criptococosis meningia, retinitis por citomegalovirus, etc. Así que tener siempre este listado en mente, principalmente para ayudarse a los diagnósticos. Acordarse que la correlación entre CD4 e infecciones oportunistas es muy directa en pacientes que tienen recuento CD4 entre 200 y 500 células, que en general puede ser a lo mejor el grupo que más va a consultar en servicios de urgencia, o que lo podemos ver en atención primaria, que son pacientes que hacen neumonía bacteriana, puede tener tuberculosis pulmonar, así que un paciente con tuberculosis pulmonar siempre pedir una serología. La verdad es que siempre deberíamos pedirle una serología de VIH a cualquier paciente que consulte por cualquier causa. Ahí vamos a ver que puede haber muchas manifestaciones de VIH que nosotros podríamos no considerar como clásicas, pero que podrían darnos el sello. Pero la verdad es que la serología de VIH debiera estar en los exámenes con los que cualquier paciente, el listado de exámenes con los que cualquier paciente debiera salir de una consulta médica, tan importante como una glicemia o como un hemograma. Sarcoma de Kaposi, candidiasis orofaringia, que eso podemos ver pacientes que no están tan inmunosuprimidos, menos de 200 células ya la candidiasis orofaringia, que vamos a ver algunas fotos, neumonía pneumocystis jirovecii, que en general la podríamos ver, y a veces yo he tenido pacientes que han estado consultando varios meses por patologías pulmonares con progresión de una neumonía intersticial a veces hasta 2-3 meses, o tuberculosis extrapulmonar. Ya con recuentos C4 mucho menores, menos de 100 células, la candidiasis esofágica, que también la podríamos ver en general en atención primaria, y que hay algunos datos diagnósticos de la anamnesis que nos pueden ayudar, y algunas otras lesiones que son ya mucho más difíciles de diagnosticar, salvo que uno esté en el hospital, y pacientes con menos de 100 células que tienen infecciones ya más complejas y que vamos a tener un proceso diagnóstico probablemente hospitalizado. Lo que les puse aquí son algunas manifestaciones que podríamos nosotros ver en algunos, principalmente manifestaciones orales o manifestaciones cutáneas que los pacientes podrían a veces consultar y que son más habituales de ver, pero importante, como les dije, recordar que siempre uno debiera pedir una serología de VIH en cualquier paciente que consulte por cualquier patología o que venga solo a hacerse un chequeo.
Las candidiasis oral, en general, las podemos ver cuando están los CD4 alrededor de 200 células. Los pacientes se van a quejar de alteración del gusto y anorexia. En general, dejan de alimentarse porque no le encuentran gusto a las cosas y bajan de peso. Hay distintas formas de presentación, pueden ser candidiasis eritematosa o con estas pseudomembranas que nosotros pasamos el bajalengua y podemos sacar las lesiones, las membranas de acá, o a veces como gailitis angular. Muchos de estos pacientes y responden rápidamente a un tratamiento, a veces tópico, con histatina oral, o podemos usar fluconazol por una semana o 10 días para el tratamiento, y son pacientes que en general a los 2 o 3 días ya están bastante mejor y recuperan o disminuyen completamente los síntomas. Otra de las alteraciones que podemos ver y que podría llevar a consultar a un paciente son las leucoplaquias vellosas, que es esta lesión blanquecina que se ve en los bordes laterales de la lengua. Se ve como una lengua de cierta forma geográfica. A diferencia de la candidiasis, nosotros pasamos el bajalengua aquí y la lesión no es posible retirarla. Se asocia principalmente a infecciones por virus Epstein-Barr, pero son asintomáticas, digamos, no duele, salvo la lesión blanquecina, pero que no da problema. Estas son lesiones que no se tratan, pero que sí disminuyen o evidencian una progresión de la enfermedad y son de las infecciones o del grupo de patologías del grupo E. Y la mayoría de estos casos mejoran solo con terapia antirretroviral, pero nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. También los pacientes pueden consultar por gingivitis o periodontitis severa, o otros pacientes pueden consultar por aparición de úlceras orales, o a veces pueden ser múltiples. También es un dato que nos puede ayudar también en la primoinfección por VIH, que vamos a tener además de eso, de lesiones cutáneas, que vamos a ver a una foto más adelante. También pueden asociarse a úlceras orales y a odinofagias muy importantes. Dentro de las manifestaciones cutáneas, acordarse siempre de la primoinfección, que pueden tener exantemas que en general pueden ser variados, pero paciente con un exantema, con fiebre, con úlceras orales, que puede tener diarrea y odinofagia muy intensa, siempre VIH dentro del diagnóstico diferencial, y podemos encontrar un grupo no especiable de pacientes en esta manifestación o en esta parte de su manifestación por VIH. Lo otro son el herpes zóster, infecciones por varicela zóster, principalmente en pacientes jóvenes o gente de menos de 50 años. Sobre los 50 años el riesgo de herpes zóster aumenta en forma importante, pero bajo de menos 50 años en general es más difícil de ver, así que pacientes con herpes zóster en edades jóvenes o que tienen compromiso de más de un dermátomo, siempre sospechar también VIH y lo podemos tratar, y puede ser este el momento diagnóstico de la enfermedad. También podemos ver moluscos contagiosos, a pesar de que se pueden ver moluscos contagiosos en población no inmunosuprimida, pero pacientes con muchos moluscos contagiosos que pueden darnos la indicación de que hay una inmunosupresión que hubiese que estudiar. Pacientes con infecciones por herpes simplex 1 o 2, ya sean lesiones cutáneas eh, eh, o genitales, también nos van a ayudar. La dermatitis seborreica, que es una patología que se ve muy frecuentemente en los pacientes VIH, también sabemos que se ve en la población no inmunosuprimida, pero en los pacientes VIH se ve muy frecuentemente, así que en general también es una patología que nos puede hacer sospechar una infección por VIH. Lesiones de Kaposi, que es este tumor vascular asociado a infecciones por herpes 8. Muchas veces podemos tener compromiso solo cutáneo, 1, 2, 3 lesiones, y muchas de esas nos van a ayudar también a hacer el diagnóstico y responden muy bien a terapia antirretroviral, pero a veces los pacientes pueden tener lesiones más complejas o compromiso cutáneo visceral que nos va a obligar a hacer ya quimioterapias o algunas otras estrategias diagnósticas de tratamiento. La otra lesión o la otra patología que puede hacer consultar a un paciente
varias veces es la candidiasis esofágica. Hay que acordarse que no siempre se asocia a candidiasis oral, a veces podemos tener un paciente con candidiasis esofágica sin ningún tipo de lesión oral, así que un paciente que se puede quejar, o la mayoría de las veces, de odinofagia y disfagia, de un dolor retroesternal al tragar. También bajan de peso por anorexia y por no encontrar el gusto a las cosas, y es un diagnóstico que muchas veces podemos hacer, un diagnóstico clínico. No siempre vamos a tener endoscopía asociada, pero puede ser un paciente o con el antecedente de VIH que se queja de odinofagia y disfagia, o un paciente nuevo en el que le hacemos el examen de VIH y sale positivo, y podemos tratarlo con fluconazol en forma inmediata, y va a ser bastante agradecido desde el punto de vista de la respuesta terapéutica. Les puse acá un listado de varias manifestaciones clínicas de VIH que podemos ver en forma habitual, que nos pueden hacer también sospechar, como la linfadenopatía generalizada persistente, la enfermedad constitucional, pacientes que se quejan de fiebre de vez en cuando, sudoración nocturna, baja de peso, diarrea ocasional, también puede asociarse a hipogonadismo, a pacientes con osteopenia, necrosis vascular, que es algo especialmente de cadera, que es algo que nosotros vemos en forma no tan rara en los pacientes de VIH. También alteraciones de la función renal, o algunas alteraciones, pacientes que pueden consultar por otras patologías y que encontramos alteraciones renales. Los pacientes también pueden tener enfermedad coronaria a edades mucho más tempranas, así que también dentro de los exámenes que uno debería pedirle a un paciente que llega por una patología coronaria, por un infarto, también está el VIH. Dentro de las alteraciones hematológicas podemos encontrar trombocitopenia, que es bastante frecuente, neutropenia, anemia, y obviamente en cualquier paciente que consulte por una enfermedad de transmisión sexual. Siempre tiene que solicitarse una serología de VIH. Algunas palabras sobre algunas infecciones oportunistas, como las pulmonares, pacientes que tengan más de 2 episodios de neumonía al año. También puede ser una sospecha cuando la inmunodeficiencia no es tan marcada. La primera causa de neumonias va a ser Streptococcus pneumoniae, pero en pacientes con infecciones o con inmunosupresión un poco más avanzada, siempre sospechar neumocistis girovesi, que vamos a ver algunas características clínicas, y obviamente todo paciente con tuberculosis. El neumocistis girovesi se ven pacientes que tienen ya más inmunosupresión, en general episodio menos de 200 CD4. Muchas veces podemos encontrar algorra también, así que un paciente que consulta por un cuadro respiratorio un poco arrastrado, fiebre, dificultad para respirar, y que al examinarlo encontramos candidiasis oral, siempre sospechar que ese paciente va a tener VIH y una neumonía o una neumocitis girovesi asociada. El cuadro es muy insidioso, es muy progresivo. Pacientes pueden estar consultando por tiempos largos, por fiebre, tos no productiva y disconfort torácico. Acordar siempre, examinar bien a los pacientes y ver si es que se asocia al gorra. Podemos encontrar hipoxemia en forma frecuente. Inicialmente la radiografía o el escáner puede ser normal, pero ya en etapa más avanzada vamos a encontrar estos infiltrados intersticiales, quistes, nódulos, y a veces puede asociarse a neumotórax. Desde el punto de vista radiológico, muy difícil o raro ver cavitaciones o derrame pleural. El diagnóstico muchas veces lo podemos hacer solamente por la clínica si no tenemos disponible PCR para neumocistis, y acordarse en estos pacientes con neumonía intersticial que el diagnóstico diferencial siempre neumocistis, porque hay que tenerlo en mente, porque es una neumonía que no responde a ninguno de los antibióticos habituales, salvo que nosotros le demos cotrimoxazol, así que siempre un alto índice de sospecha. Podemos a veces en pacientes con enfermedad leve a moderada tratarlo incluso en forma oral y ambulatoria, pero en pacientes que requieren oxigenoterapia obviamente hay que mandarlo a hospitalizar para oxigenoterapia y manejo, y asociar corticoides en esos casos.
De la infección oportunista del sistema central, la mayoría de las lesiones en general son más de especialista, como las meningitis por criptococo neoforma, la toxoplasmosis cerebral, que son estas lesiones con refuerzo en anillo de sello, que podemos ver a veces lesiones únicas o múltiples, o la lincoencefalopatía multifocal progresiva, meningitis tuberculosis, así que son en general infecciones que son más difíciles de ver. Y del tratamiento, una cosa solo que me gustaría que se llevaran como concepto para la casa, es que un paciente que está tratado y que está indetectable es un paciente que no transmite la enfermedad. Y eso está muy probado y la mayoría de las acciones de, de manejo de los pacientes tienen que ir por el lado del diagnóstico precoz, campañas de diagnóstico eh, 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 a todos los pacientes que podamos hacerlo, ya sea campaña de búsqueda activa fuera de los hospitales, en los consultorios, en los malls, ya cuando tengamos más apertura, y a todos los pacientes rápidamente conectarlos a terapia antirretroviral, porque sabemos que un paciente que está con terapia antirretroviral que está indetectable es un paciente que no transmite y es la única forma de prevenir nuevas infecciones. Ahí estamos.